Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy estoy súper contento porque tenemos a un invitado de súper lujo. La verdad es que me hace mucha ilusión que lo tengamos aquí. Y nada, vamos a hacer un pequeño repasito para gente que no tenéis experiencia en el mundo de las inversiones, que quizás conocéis algunos casos de éxito o de fracaso. Pues vamos a ver las cosas básicas que necesitamos saber, dichas por un profesional con muchos años de experiencia. Así que nada, quédate porque yo creo que te va a encantar lo que viene. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí estamos con Robert Casasona y Alujas, ¿vale? Hemos hecho aquí un pequeño croquis de todo. Él es socioeconomista de SLM, que es un gestor de patrimonio, de grandes patrimonios, y es profesor y director académico de ISEFI. Y bueno, te voy a contar un poquito más para meterte en lo que viene ahora, para que sepas quién es, ¿vale? De hecho, me he tenido que hacer un croquis porque es bastante largo. Esta es la parte corta, ¿vale? Pero ya verás que la parte corta es bastante larga. Y bueno, es licenciado en ADE y diplomado en Ciencias Empresariales, en la especialidad de Finanzas e Inversiones por la Universidad de Barcelona. Tiene un máster de Relaciones Internacionales por la Birkbeck, ¿lo he dicho bien? Muy bien. University of London, de Londres. Y luego tiene una experiencia de más de 24 años en mercados financieros, 8 de ellos en la City de Londres, que podríamos decir que la City, después de Estados Unidos, sería como uno de los centros más importantes, ¿no?, del mundo. Sin duda. Del mundo del Pacto Atlántico son los dos centros. Uh-huh. Y luego también donde era operador de mercado de bonos, con acreditación de Securities and Investment Institute, un centro acreditado del regulador británico, FSA, lo que hoy es la FCA. Y actualmente se dedica a la inversión en un amplio abanico de activos financieros, especialmente la gestión activa de bonos en SLM, que hemos hablado antes. Y es colaborador habitual en medios especializados y generalistas, con espacio quincenal propio dentro del programa De Boca a Orella de Radio 4. Y en sus colaboraciones con medios y conferencias pues aborda aspectos de actualidad económica, de mercados financieros, de política monetaria, de macroeconomía, etc. Y también se dedica a la docencia impartiendo materias relacionadas con su actividad profesional. Y bueno, hace colaboraciones recurrentes en el Diario de Mallorca, en Estrategias de Inversión, en Bolsa Manía y en Radio Nacional Radio 4. Y también colaboraciones no recurrentes, esporádicas, podríamos decir, en Radio Intereconomía, TV3, OK Radio, Diari Ara, Fans People, La Sexta Noticia, Colegio de Economistas de Cataluña, Investing, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la parte corta de su currículum, ¿vale? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme en este espacio tuyo. Uh-huh. Yo estoy súper contento de que estés aquí. Para mí es un honor tener a alguien con la trayectoria que tú tienes y que podamos hacer esta serie que vamos a hacer para gente que no tiene ninguna cultura financiera, ¿no? De que puedan, de hecho un poco es mi misión también, de acercar esa cultura financiera a todo el mundo, incluso a gente que no ha podido acceder a ese tipo de información. Pues nada, si te parece, vamos a empezar con las primeras preguntas, vamos a ir al lío, ¿vale? Muy bien, perfecto. Y bueno, vamos a hacer mucho preguntas que son muy típicas, que me suele hacer la gente que empieza en todo esto. Entonces las he recogido y vamos a ver qué nos explica alguien con la experiencia de Robert, pues sobre estas preguntas, ¿no? Y una que me hace mucho, que es muy típica, ¿no? Es ¿qué tenemos que saber antes de invertir? Cuanto más sepamos antes de invertir, mejor, como todo en la vida. Pero para centrar un poquito más la respuesta a esta primera pregunta que me haces, yo diría que hay dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero sería que entendamos, si vamos a invertir, tenemos que entender el producto, entender el producto financiero en el que vayamos a invertir. Tenemos que entender que los mercados financieros hay una cierta tendencia en pensar que mercados financieros significa bolsa, y no es así. Los mercados financieros pues son muy amplios, hay muchos submercados financieros dentro de los mercados financieros, sin ir más lejos. Como tú bien decías, yo tengo la especialización, por ejemplo, en el mundo de los bonos, en la renta fija, obviamente, pues conozco bien. Más adelante explicaremos un poquito mejor qué es esto de los bonos, de la renta fija. Perfecto. Pero viendo ya a lo que sería entender el producto, yo creo que es fundamental, antes de invertir, que el inversor, que el ahorrador, pues entienda el producto. Primero la descripción. La descripción nos pasa muchas veces, y esto es un error
o una mala praxis de nuestro sector, el sector de la banca privada y de la gestión patrimonial y del asset management, que a veces nos ponemos pues muy bravos con explicaciones muy técnicas que no entiende nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, primero de todo, explicarlo en palabras que entienda el común de los mortales. Sí, de hecho, esa es una de las razones por la que estás aquí, porque creo que tienes la facilidad o la capacidad, como lo queramos llamar, de explicar conceptos que pueden ser complicados de entender de una manera súper sencilla o con una analogía que haga que cualquier persona lo pueda entender, que de hecho por eso hablé contigo, porque vi que tenías esa capacidad y es algo que creo que es muy necesario a la hora de acercar todo esto a un público cuanto más grande mejor, ¿no? No, pues te lo agradezco y me alegra que tuvieras esta percepción, porque yo siempre tengo muy claro, pues si delante tengo pues gestores de fondos de inversión de mi sector, pues tengo un tipo de, hablamos un idioma diferente, y cuando delante tengo gente pues que viene a un curso de introducción a los mercados financieros o que empieza a interesarse por todo este tema, intento adaptarme, ¿no?, al nivel de conocimiento, por lo cual me alegra que eso pues sea un punto importante, porque lo intento además de manera consciente, ¿no? Entonces hay que entender el producto, la descripción del producto, el vencimiento que va a tener, si tiene o no tiene vencimiento, cuál es la liquidez, si yo puedo salir del producto antes del vencimiento, si son acciones pues ya sabemos que no hay vencimiento, si hay bonos sí que hay vencimiento, la liquidez es importantísima, ¿eh? La liquidez no es solo la posibilidad de monetizar un activo en mi cuenta corriente, de convertirlo en dinero, sino que en el momento de monetizarlo pues no tenga una pérdida importante en el precio o en el valor. Sí, esta segunda parte es como muy importante, ¿no? Que la gente cree que liquidez es que tú puedas... Se pone mucho el ejemplo de inmobiliaria, ¿no? Porque es algo que la gente entiende mucho, ¿no? Que es algo que no tiene mucha liquidez, porque un piso no lo puedes vender mañana, y si lo vendes mañana lo vas a vender por muchísimo menos dinero de lo que te ha costado, ¿no? Entonces ahí perderíamos liquidez porque estamos perdiendo un valor importante de ese activo, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de la liquidez es como que... Yo creo que es algo que es de lo más atractivo, ¿no? En la parte sobre todo de acciones y de renta variable, ¿no? Que suele haber mucha liquidez, ¿no? Sí. Ciertamente, una de las grandes diferencias, ¿no?, tú lo apuntabas, entre el mercado financiero y el mercado inmobiliario es la liquidez, ¿eh? Obviamente, eso es una de las diferencias más importantes. Pero dentro del mercado financiero también hay, como decía antes, pues muchos tipos de productos diferentes. Entonces hay productos pues que te piden una permanencia. Por ejemplo, hay otros que no, por ejemplo las acciones son líquidas, pero tú decías son líquidas, es cierto, pero depende en qué bolsa, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy rápido, en España si compramos acciones en el mercado continuo, que es el principal mercado de la bolsa española, pues la liquidez es muy elevada, ¿eh? Si son compañías del principal índice, del IBEX 35, pues mucho más. Pero si compramos, por ejemplo, también en bolsa, que es bolsa y que mucha gente no lo sabe, que es el MAB, el mercado alternativo bursátil, es un segundo mercado de bolsa en España. Yo siempre digo que el mercado continuo sería como la primera división y el MAB la segunda división, para que lo entendamos. Pues en el MAB no diré que no hay liquidez, pero la liquidez es menor, ¿eh? Cuando vamos a vender un valor del MAB, de este segundo mercado, a lo mejor lo vendemos rápidamente, pero con una pérdida importante en precio. Esa pérdida importante en precio nos está diciendo que no tiene la liquidez adecuada, ¿eh? Tema de liquidez, decíamos. Temas también operativos, de entender dónde me van a cargar la compra, cuándo me van a cargar la compra, si paga dividendos, dónde me los van a abonar, cuándo los van a abonar, todo este tipo de cosas. Hay que entenderlo bien. No voy a entrar ahora con todos los productos financieros, porque no terminaríamos, pero hay productos financieros de una enorme complejidad y otros de una complejidad no tan importante. Entonces yo aquí, si me lo permites, primer consejo que doy: no invirtamos en un producto financiero que no lo entendemos, que no tenemos la capacidad de entender. Es la primera que digo yo siempre, es como, esto es lo primero que hay que grabarse a fuego, es no invertir en nada que no sepas de qué va. Ya no solo lo que tú dices, que también, evidentemente, pero sino si estamos invirtiendo en una empresa X, ¿no? Es como entender qué está haciendo esa empresa, qué mercado está funcionando, qué es lo que vende, qué producto, qué servicio vende, y cómo lo vende, y si eso tiene futuro, si no tiene futuro. O sea, tenemos que entender un poco el ecosistema de lo que estamos, de dónde estamos invirtiendo, ¿no? Pero claro, en el mundo financiero, además, eso
se incrementa por dos líneas, es decir, por un lado la línea de entender el subyacente, el activo que compro, pues si compro una compañía que vende sillas o vende unos modelos para el tema, para, no lo sé, un tema de la nube, que a lo mejor ya cuesta un poco más, eso por un lado, pero además luego el producto financiero que se apoya en ese subyacente, claro, pues puede ser un producto financiero muy sencillo, comprar la acción y venderla, me parece que eso más o menos todo el mundo lo entiende, pero también puede ser un producto financiero que con el subyacente de esa acción se estructure lo que llamamos un producto estructurado, con unas barreras de caída, con una participación en el beneficio, con una autocancelación del producto al cabo de 3 meses. Imagínate, no solo es el subyacente, sino el producto. Por lo cual, si no lo entendemos, yo siempre aquí digo, y aquí, pues bueno, como llevo ya unos años en esto y he visto a muchos colegas de todo tipo, de todo pelaje, y en Inglaterra y aquí y en todos los sitios, cuando el asesor tiene ves que realmente pues tiene un problema importante para poderte explicar ese producto, pon ya una señal de alerta, es decir... Empiezan a sonar las alarmas, sí, ¿no? Por claro. ahí. Si a él ya le cuesta, claro, imagínate a uno que no se dedica a esto, ¿no? Claro, claro. Por lo cual este sería una primera parte, un primer aspecto importante. Y la otra, que es lo que yo digo siempre, formación, formación y más formación. Obviamente la gente tiene el tiempo que tiene y no les pido pues que se saquen un máster en mercados financieros, pero sí que pediría, y creo que es importante porque al final es una medida de autodefensa para ese inversor, que intente pues formarse. Y cuando digo formarse, no estoy hablando solo de ir a hacer un curso, que estaría bien, pero cada uno tiene el tiempo que tiene y tiene las obligaciones familiares que tiene, ¿no? Yo diría que cuando digo formarse hasta cierto punto, estoy hablando desde venir a una escuela de negocios especializada en mercados como la nuestra, donde soy director académico, que comentabas al principio, ISEFI, el Instituto Superior de Empresa y Finanzas, porque nos centramos mucho en eso. Ir a universidades en la que hayan cursos especializados y concretos de mercados financieros. Uno de los problemas que yo, por ejemplo, critico a la universidad en general, al sistema universitario en España, es que cuando me saqué la carrera, la parte más de mercados financieros estaba muy dejada de la mano de Dios. Yo cogí las optativas y me especialicé en inversión y finanzas porque me gustaba ya mucho, pero es cierto que no tenía mucho donde escoger, no había muchos cursos, así como por ejemplo de contabilidad, había todo tipo de contabilidades, de sociedades, corporativa, de mercados financieros había poca. Pero bueno, sí que hay universidades que siguen dando algunos cursos para no gente que esté ahí, sino, digamos, externos. Luego, con las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de acudir pues a talleres, a seminarios, a webinars, a conferencias también presenciales. Tenemos la suerte, pues en algunas ciudades en España, en todas, bastante, yo creo en muchas, pero especialmente en Barcelona y Madrid, hay muchas conferencias presenciales, ¿no? Eso hay que también que aprovecharlo. Y luego escoger y seguir, ¿no? De algún modo, pues si crees que hay un experto o un profesional que lleva un cierto tiempo, tiene un bagaje, conoce lo que está haciendo, se ve que no es uno que viene para hacer una operación un año o dos y irse, sino que lleva ya un periodo, hay que escuchar también a estos profesionales. Hay algunos muy conocidos, muy mediáticos, y otros no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. Y otro consejo, ¿no? Tengamos mucho cuidado con los foros, ¿eh? Yo soy un poquito escéptico, ¿eh? Sí, bueno, los foros es como el donde residen los cuñados de todo el mundo, ¿no? Me ha encantado la definición, exactamente. Los foros, yo les doy poca importancia a los foros, sé que son importantes. Poca o ninguna, ¿no? Pero a nivel, digamos, si nosotros queremos darle un enfoque a toda esta inversión en mercados financieros de un punto de vista riguroso y profesional, deberíamos evitar al máximo estos foros. Hay alguno que es bueno, pero en general, o sea, abundan poco. Y también, cuando hablamos ya de formación, y ahí yo tengo una opinión, y desde SLM, desde ISEFI, tenemos una opinión bastante consistente o potente, es que cuando hablo de formación hablo de cursos específicos, bien hechos, bien diseñados, sin prometer la luna. Entonces yo estos cursos, con todo el respeto del mundo para quien los haga, pero estos cursos
de una sesión entera, un día o una mañana, que normalmente se hace en un hotel y que se explica pues estrategias milagrosas para hacernos ricos y que parecen muy, que sí que van a hacernos ricos, tampoco creo que sea la manera de formarse, porque ahí precisamente lo que se busca es luego captar a ese asistente a una demo sin dinero real de su plataforma, y cuando la demo siempre suele funcionar bien, eso nos crea una sensación de mucha seguridad, y es cuando ya entramos con nuestro dinero real. Es cuando nos pegamos el golpe cuando los problemas, por lo cual evitemos este tipo de formación. Sí, yo es que yo creo que el tema en este sentido es que cuando vemos a alguien que nos está ofreciendo algo que tiene muy poco sentido, en el sentido, a ver, tú eres una persona que nunca has hecho nada, ahora vas a ir un fin de semana al tiempo que sea, en plan muy corto y sin tener nada de experiencia, teniendo en cuenta que a lo mejor, por decir algún dato, ¿no? Pues que Warren Buffett tiene una media de 20% al año, ¿no? Es como tú vas a doblar tu capital en un mes y, o sea, tú eres mucho mejor que Warren Buffett y llevas 2 días y este hombre está considerado de los mejores y hace un 20% al año, entonces hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Entonces, claro, el problema que veo yo con el tema de la venta de este tipo de historias es que, claro, nos tienen que vender algo que es como... y hay gente pues que está como ansiosa de eso, ¿no? De algo que le genere ilusión, ¿no? Mira, yo pongo aquí mi dinero y lo doblo en no sé cuánto tiempo, ¿no? Es como que esa es una parte un poco más, no sé cómo decirlo, más pueril, más de niño, ¿no? De creerte un cuento, ¿no? De creerte una película, y luego está la parte que es que sí, que dentro de eso puede haber gente que en una inversión puntual te vaya muy bien y hagas un 50%, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es un viaje a largo plazo y que en el largo plazo pues va a haber de todo, no vas a ir siempre en línea recta hacia arriba, ¿no? Sí, yo siempre digo que obviamente todo el mundo, pues en principio quiere mejorar su calidad de vida, y para mejorar su calidad de vida, pues hay una parte emocional, pero hay una parte crematística, ¿no? Que es el dinero, y el ganar dinero y ganarlo fácil, pues siempre tiene un público, es lógico y es evidente. Sobre todo, además yo creo que actualmente con el tema de las tecnologías y con todo el aspecto de los millennials, ¿no? De la gente más joven que se siente muy cómoda en todo el tema tecnológico, y que desgraciadamente pues el desempleo en España es muy elevado, más del 40% para la gente joven, pues oye, si tienen unas condiciones precarias de trabajo, si las tienen con suerte porque trabajan, y pueden sacarse un extra sueldo con estas plataformas de trading, pues ahí tienen el público cautivo. Pero ahí tengo y debo, después de tantos años dedicándome a esto, tengo que decir que hay que tener mucho cuidado, porque de cada 10 personas, y hay estudios hechos, de cada 10 personas que se meten en el trading, te diría que a 9 les va mal y a 1 le va bien. Hay que intentar. Yo había escuchado que había como el 90-90-90, que es el 90% de la gente pierde el 90% de su dinero en los primeros 90 días. Sí, pues bueno, no la conocía, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo, yo por decir algo, por resumirlo mucho, es en plan de las fórmulas milagrosas son para los cuentos y demás, ¿no? Pero para las inversiones no. Hay un programa de radio que alguna vez he participado también, que el título de este programa de radio, que es un programa económico que lo hace un excelente periodista, Kim Esteban, se titula Duros a 4 pesetas. Es decir, no hay duros a 4 pesetas. Es muy sencillo, pero así es. Sí, al final también tenemos que entender que sí que es posible, bueno, esto entraremos quizás en las próximas preguntas, ¿no? Que es posible conseguir rentabilidades altas, pero sí, también a qué riesgo, ¿no? Porque claro, hay gente que te puede decir, esto es como yo en una época de mi vida jugaba póker de forma seria, ¿no? O sea, de la forma matemática, ¿no? En plan de gamblear, que decimos, ¿no? Que es como apuesto por apostar, ¿no? Es como había la parte matemática, de estudiar y demás, y al final, pues ahí es... Todo el rato es como una gestión de riesgo, y tú apuestas o no dependiendo del porcentaje que tiene tu mano con respecto al otro rango, en fin, que al final es una cuestión matemática. Y eso aplicado a las inversiones es como que tú puedes optar, por decirlo así, a una ganancia muy grande, pero no vas a optar a esa ganancia muy grande con un riesgo muy pequeño, ¿no? Entonces, pues muy parecido, sí. Claro, y aquí la gente solo habrá cuando gana.
sea, a lo mejor yo hago 10 inversiones y una la multiplico por 5 y en todas las demás pierdo. Y esa, montón, además, ¿no? perdón que te corte, esa, además esto os lo explico muchas veces a mis alumnos, y permíteme la anécdota o la broma, lo que te va a explicar el cuñado o el amigo de turno en la cena del viernes por la noche, ahora desgraciadamente que no podemos, es en la que ha ganado. Claro. Las otras no. Ahí es a donde iba, claro, ahí es a donde iba. Sí, que la gente te cuenta la que le sale bien y no te cuenta las otras 8 que le salen mal. Entonces, claro, cuando haces la media con las otras 8, ves que... Y entonces, claro, sí que está como esta película de venderte que todas van a ser como esa, ¿no? No sé ya si. es como que hay que tener mucho De cuidado. hecho, uno de los riesgos más importantes cuando un inversor con poca formación entra en este tipo de plataformas de trading que prometen la luna, es que, yo siempre lo digo, uno de los riesgos más importantes es que la primera operación que haga, en la que le salga invierta, bien, ¿no? le salga bien. Porque si te sale bien la primera, vamos mal, porque te crees que es muy fácil, puedes incrementar incluso la inversión y poner más dinero del que deberías y llegará una en que irá mal. Sí, es que ahí hay que coger mucha conciencia porque yo lo que trabajo también en la formación que hago es no solo esta parte de inversiones, sino el tener conciencia del dinero y de que hay un dinero que es para inversión, otro dinero que es para ahorro, son dineros diferentes, ¿no? Entonces hay que tratarlos de manera diferente. Entonces, claro, cuando una persona hace eso es porque no tiene una conciencia de... pues me ha salido bien, pues venga, voy a meter el doble, ¿no? Pues espérate, porque claro. Cuando lleves 20, que las 20 te hayan salido bien Sin y duda. que ya seas un poco consistente, entonces a lo mejor se puede subir, ¿no? Sin duda. Genial, pues recapitulando un poquito esto, Sí. yo creo que para mí lo más importante, es lo primero que digo siempre, es el tema de no invertir donde no entiendas. Y evidentemente no vamos a entender al 100% todo de toda inversión, pero sí que tener claro como el esqueleto, ¿no? de dónde estamos invirtiendo, ¿no? Pues si te parece pasamos a la próxima pregunta, ¿vale? Que también me hacen un montón, que es ¿cuál es la mejor manera de empezar a invertir? Mira, para empezar a invertir, esto es un tema que yo siempre pregunto, ¿no? Cuando me llega un nuevo cliente, nosotros, bueno, tenemos clientes de un cierto patrimonio, y siempre pregunto, ¿no? Porque queremos invertir, pero a veces hay la duda de qué espero, ¿no? De mi inversión. Por lo cual, si queremos invertir, tenemos que autopreguntarnos y ser sinceros, ¿qué espero yo de mi inversión? ¿Por qué invierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero conseguir? ¿No? Esto es muy importante, parece una tontería, pero es muy importante. Sí, pero la gente no se lo hace, ¿no? No se lo hace, es decir, sí. Yo veo que, por ejemplo, cuando pues alguien monta un negocio, pues tiene un plan de negocio con unas posibles ventas, beneficios a 5 o 10 años, tiene muy claro por dónde va y lo que quiere conseguir. Luego lo puede conseguir o no, pero al menos tiene esa hoja de cálculo. Tienes un mapa, ¿no? Tiene un mapa, una hoja de ruta. En cambio, cuando invertimos, que es lo mismo, no tenemos una hoja de ruta. Por lo cual, primer punto importantísimo, preguntar qué esperamos de lo que vamos a invertir, ¿no? ¿Qué esperamos? Porque claro, no es lo mismo, pues no sé, invertir esperando sacar un 2% al año o esperar sacar un 100% al año, ¿no? Eso es el primer punto, muy importante, tener claro mi hoja de ruta y mi objetivo, ¿eh? El segundo aspecto sería entender los riesgos, que tú antes ya lo anticipabas, ¿no? Entender los riesgos de mi inversión, ¿eh? Lo que llamamos en nuestra disciplina en mercados financieros el risk management es muy importante. Entender los riesgos y saber cómo voy a manejar esos riesgos, ¿eh? Porque también esta es otra pregunta que a lo largo de mi carrera he hecho muchas veces pues a clientes. Oiga, pues si usted quiere tener este objetivo, pues no sé, de un 20% al año, un objetivo muy ambicioso, vamos a tener que tomar un cierto riesgo, un riesgo elevado, de hecho. Tomar un riesgo elevado significa que en algún año pues puedo tener una pérdida de 2 dígitos, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? A medio y largo plazo, si diseñamos bien la estrategia, deberíamos tener una media anualizada positiva, pero esa media anualizada positiva no la conseguiremos si no tenemos algún año de pérdidas, si queremos conseguir este 20%, ¿no? Pongo un ejemplo así. Sí, hay que asumir ese riesgo. Hay que asumir. Pero claro, una cosa es decir que vas a asumir ese riesgo y luego es asumirlo realmente.
Porque ¿qué nos pasa aquí? Que me ha pasado muchas veces. Oiga, pues venga, vamos a por ello. Vamos a conseguir este 20%, a intentarlo, teniendo en cuenta que el riesgo en algún momento usted puede perder un 20%, un año, por ejemplo. Usted esto, cuando suceda, a ti inversor, cuando suceda, vas a poder dormir, lo vas a poder digerir, emocionalmente no te va a desestabilizar y vas a tomar decisiones con el corazón y no con la mente. Sí, no hay ningún problema, lo tengo claro. Llega el día, pasa eso y no lo tenía claro. Y no lo tenía claro. No lo tenemos claro, una cosa es la teoría, luego es la realidad. Por eso yo en eso insisto mucho. Y por eso también aquí yo creo que es muy importante el tema de saber controlar los impulsos emocionales. Es la clave para mí de todo esto. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Los impulsos emocionales son muy importantes porque al final nosotros podemos tener un plan, podemos tener una disciplina, pero luego en el día a día pues las cosas no salen como se planean, ¿no? Y en la inversión igual, no salen como se planean. Cuando no salen como se planean, tenemos que seguir, si creemos en él y queremos implementarlo y pensamos que es un buen modelo de negocio, en este caso un buen modelo de inversión, tenemos que seguir con esa idea. No podemos dejar que el nerviosismo de un momento determinado nos haga tomar decisiones con el corazón y no con la mente. Hay que ser muy frío, si me permitís la expresión, pues hay que ser mucho más nórdico que mediterráneo en ese sentido, ¿no? Mucho más de cabeza fría. Sí, bueno, yo creo que es como de entender que eso es ya no solo entender, sino interiorizar que eso es algo que puede pasar y que forma parte del riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Pero sí que es algo, o sea, es que yo creo que más del 90-95% está en eso. O sea, yo soy muy, muy friki de la mentalidad y entiendo que al final, o sea, cuando estamos en algo que son números, que es matemática, si dejamos que hay entre la parte emocional, claro, es que, o sea, y sobre todo cuando estamos asumiendo según qué riesgos, porque otra cosa es que estemos ahí en renta fija que se mueva poco y otra cosa es que estemos en acciones muy volátiles, o ya si nos vamos ahí a Bitcoin, ¿no? Que está esto como una montaña rusa para arriba y para abajo. Sí. Y entonces, claro, hay gente que solo ve la parte que sube, ¿no? Es como, no, es que claro, es que yo meto aquí 1.000 euros y tengo 1.500 al día siguiente, ya, pero es que puedes tener 500 también, ¿no? Y hay gente que no quiere ver eso. O sea, lo único en lo que se enfocan es en la parte de cuando va bien, que es que bien que me voy a sentir, pero no ponen en una balanza. Vale, cuando vaya bien te vas a sentir muy bien, pero cuando vaya mal lo vas a llevar bien. Y si eres capaz, pues, ya no solo de llevarlo bien, sino de decir, vale, yo tengo esta estrategia, sé que voy hacia allí, sé que esto puede pasar y bueno, y realmente lo asumo. Entonces, si tenemos esa mente fría, como lo queramos llamar, pues vale, adelante. Pero realmente no es tan fácil como se... Yo aquí, mira, pongo siempre un ejemplo un poquito tonto, ¿no? Pero nosotros podemos, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Para entender esto que estábamos diciendo, el camino importa. Es decir, el camino para llegar al objetivo de rentabilidad importa. Si nosotros queremos ir de Barcelona a Puigcerdà, en el Pirineo catalán, podemos ir por el túnel, que es un recorrido mucho más en línea recta y con menos posibilidad de marearte, o podemos ir por la Collada de Toses, que es un puerto de montaña con muchísimas curvas. Llegamos igualmente a ese objetivo. Lo que pasa es que llegamos por caminos diferentes, y yendo por las curvas del puerto de montaña nos podemos marear y podemos abandonar y dar media vuelta. Es eso a lo que me refiero. Si nosotros sabemos que cuando hay dificultades no vamos a poder asumirlas y vamos a tirar para marcha atrás, no estamos preparados para invertir en ese tipo de producto. Muy bien, pues seguimos. Ahora vamos a otra pregunta que es muy típica, ¿vale? Que es cómo empezar a invertir con poco dinero. ¿Por dónde empezamos a invertir si no tenemos un capital muy grande? Yo el primer concepto que creo que es importante tener en cuenta es que el tener poco o mucho siempre es relativo, ¿no? Es relativo en función de nuestra situación económico, patrimonial, ¿no? Entonces, para que se entienda esto que estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, para un cliente de banca privada que tenga 1 millón de euros de patrimonio financiero, pues si quiere empezar a invertir 10.000 euros en un activo, el que sea,
Claro, esos 10.000 euros no son ni un 10 ni un 1, es un 0,1% de su capital. Por lo cual, para él, ese dinero absoluto de 10.000 euros es muy poquito en relativo, ¿no? En cambio, para un cliente con un ahorro más modesto de 50.000 euros, por ejemplo, pues claro, 10.000 euros es un 20% de su patrimonio financiero. Por lo cual, dicho esto, yo creo que lo importante es que tengamos claro que lo que vamos a invertir es eso que yo digo dinero ocioso. Es decir, es un dinero que no lo necesitamos para un destino, porque podemos tener un ahorro que lo tenemos destinado pues a comprarnos un coche o una casa. O tenemos un dinero que nos sirve para el día a día, para los gastos corrientes. No hablamos de esa parte del patrimonio financiero, sino de la parte realmente que sobre de todo eso y que sería la inversión en sí. Sí, en este caso siempre digo que el dinero para invertir es dinero que es para invertir. Totalmente. O sea, no es ni ahorro ni es no es otro tipo de dinero. Totalmente. Es un dinero que está dedicado a eso, ¿no? Entonces ese dinero que tenemos dedicado a eso, también otro concepto importante, primero es definir qué parte, cuantificar cuál es la parte que vamos a invertir, y luego tener en cuenta si esa parte queremos que sea una parte que yo digo estanca o permeable, y me explico. Cuando digo estanca es que yo digo que voy a invertir esos 10.000 euros y es lo que voy a invertir en los próximos 3 años, porque el año siguiente y al otro el dinero que voy a tener no va a ser para invertir, sino para ahorro o para un gasto concreto. Entonces, si decimos que esos 10.000 euros van a ser estancos, tienen que ser estancos, porque un error muy común es que queramos destinar solo 10.000, que sea estanco, y resulta que al cabo de un año vemos que nos han bajado, por ejemplo, las acciones y queramos meter más dinero para comprar más barato. Eso es un gran error, porque estamos sacando dinero de una cajita, que es la que teníamos destinada pues a comprarnos un coche, para meter una inversión y puede ir bien o puede ir mal. Vale. Pero cuando está más abajo no es un error, el error es coger ese dinero que no estaba previsto, ¿no? Salirnos del plan, ¿no? Salirnos del plan. Si el plan, por el contrario, es que sea permeable y que diga yo empiezo con 10, pero ya preveo y ya tengo en perspectiva que el año que viene pondré 5 más y al siguiente 3 más, pues coger 5 más al día siguiente para comprar, al año siguiente para comprar más barato, pues está dentro del plan, no es un problema, pero si hacemos una parte de inversión estanca durante un periodo, tiene que ser realmente estanca durante un periodo. O sea, aislada, ¿no? Aislada. Estanco, es aislado, que esto es y queda ahí y ya está, y no lo tocamos. Totalmente. Ni para bien ni para mal, ¿no? Que eso yo siempre lo pongo también como ejemplo, pues para que se entienda, cuando tenemos un empresario que en momentos de dificultad, pues resulta que mezcla parte de su patrimonio familiar y, por ejemplo, hipoteca su casa para el negocio, si luego el negocio va mal, ha pasado desgraciadamente muchos empresarios, pierde también la casa, porque no ha hecho un departamento estanco para la parte de negocio. Sí, esto es, forma parte de gestión de riesgo, ¿no? Que podríamos decir, sí, que es clave, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a esos niveles, ¿no? De poner en riesgo tanto como ese patrimonio personal, como puede ser una casa, ¿no? Totalmente. Eso, de hecho, dentro de la disciplina, ¿no? De los mercados financieros hay esa subparte que sería lo que llamamos el risk management, los analistas de riesgo. Que es esta, yo creo que es de las partes más importantes. Muy importante, sí, porque tendemos siempre cuando vemos un producto financiero a pensar más en la rentabilidad que en el riesgo, y el riesgo es una parte fundamental. Sí, la gente que lo hace muy bien es porque maneja muy bien el riesgo, porque Totalmente. sabe muy bien lo que está haciendo, el riesgo que está corriendo, y yo creo que eso es muy, muy clave, ¿no? Sí, es cierto. Vale, pues... Y sí, yo te diría algo más de este tema. No, básicamente esto yo creo que es lo que hay que tener en cuenta. Vamos por la siguiente. Vale, que bueno, está muy relacionada con esta, también es muy típica, que es ¿cuánto dinero necesito para invertir en bolsa? O sea, para empezar a invertir, que hay gente que a lo mejor tiene cantidades que considera muy modestas, pero bueno, quizás nos llevemos alguna sorpresa, ¿no? Quizás no hace falta grandes cantidades de dinero. De hecho, es decir, se puede invertir con lo que cuesta una acción de una empresa. Por ejemplo, dentro del IBEX 35, las dos empresas más baratas son, si no me equivoco, Mapfre y Bankia, que costan alrededor, no llega a 2 euros la acción, 1,6, 1,7. O sea, con menos de 2 euros tú ya puedes invertir en bolsa. El problema es que para poder invertir en bolsa necesitas tener una cuenta, un depósito de valores, hay unos costes asociados. Comisiones, hay los corretajes, las comisiones, los derechos de liquidación de la bolsa española. Entonces, claro, sería más la comisión que lo que compras, ¿no? Por lo cual yo creo
que, como tú decías, en esto puede haber una sorpresa positiva, que no se necesitan grandes patrimonios. Yo creo que un punto de entrada para empezar a tener una relación coste operativo y posibilidades de ganancia, yo la situaría en los 500, 700 euros. De hecho, aquí, si quieres, tengo una anécdota de cuando yo empecé a invertir, ¿no? Yo tenía 16 años, era menor de edad, ya me gustaba el tema de la inversión, vi un anuncio concretamente en la prensa en la que Abertis, que en ese momento se llamaba CESA, pues hacía una ampliación de capital, me fui sin pensarlo, ¿no? Con un poquito esa... Esto con 16 años. Con 16 años, con esa inocencia del adolescente. Bueno, inocencia, pero oye, ya... Sí, pero ya pensando, yo era muy ahorrador, muy ahorrador. Y entonces, pues bueno, con el dinero que iba recibiendo cuando había pues Reyes, Semana Santa, cumpleaños, yo lo iba guardando todo. Abrí la hucha, vi este anuncio que me gustó, abrí la hucha, vi lo que tenía alrededor de unas 50.000 pesetas de la época, que son unos 300 euros, y me fui sin pensarlo, pues venga, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama El Papiol, cerca de Barcelona, y me fui a la caja del pueblo, Caixa del Penedès en ese momento, llego allí y digo, tengo este dinero, quiero invertir en la acción de Acesa, ¿no? Y el banquero que te miró con cara de este crío. El banquero, para mí que aún está en shock, ¿no? Porque dice, ¿pero qué quiere este tío, no? Entonces, claro, dijo, primero que no había mucha gente en el pueblo que comprar acciones a través de una caja de ahorros, ¿no? Y entonces llamaron a mi padre, porque tenía ya cuenta en esa entidad, pero llamaron a mi padre, que era o a mi madre, pero llamaron a mi padre en este caso, que era el representante legal, estaba por el pueblo, vino a la oficina, me acordaré siempre, y bueno, es que su hijo quiere y si usted no firma, él no puede. Entonces yo creo que a mi padre le hizo tanta gracia también el tema que dijo, pues no pasa nada, ¿quieres comprar? Sí, ¿crees que es una buena inversión? Sí. Firmo y compré las acciones de Acesa, que además aún las tengo, que me han ido muy bien, y que no es por el importe que tengo, pero es un tema ya más emocional, ¿no? Fue mi primera inversión con 16 años. Y bueno, pero esto es un ejemplo de ese importe muy modesto que en ese momento pues yo invertí en estas acciones, que las he dejado todas estas décadas y me han ido dando dividendos y se han ido revalorizando, ¿no? Por lo cual se puede empezar con, ahora yo diría que al cambio, con la inflación que ha habido, pues eso, unos 500, 700 euros, con eso podemos empezar. Además, me parece también muy interesante lo que dices de el tiempo, que es la variable más importante en el tema de las inversiones, ¿no? Que a lo mejor un dinero que puede ser no muy grande, si dejamos pasar mucho tiempo con una rentabilidad decente, pues se puede convertir en una cifra bastante importante. Totalmente, porque además hay el tema del interés compuesto y del interés simple, ¿no? Si tú eso que vas ganando no te lo gastas y lo vas reinvirtiendo, pues eso a largo plazo tiene una incidencia muy importante, porque vas capitalizando el interés compuesto, ¿no? De lo que vas ganando. Si en cambio lo que recibes de dividendos pues te lo gastas, pues también es un buen rendimiento, pero la curva será más ascendente, pero con menos pendiente, ¿no? Sí, básicamente yo el ejemplo que pongo siempre es que la línea del interés simple es una línea recta que puede ir hacia arriba, y la del interés compuesto empieza casi igual que la simple, pero cada vez va haciendo un poquito más así hasta que se hace más exponencial. Exactamente. Y cuanto más largo sea el tiempo, más empinada es la pendiente. Más grande es el gap, ¿no? Claro, y más grande es el... Y ahí yo creo que es uno de los secretos más... No un secreto, ¿no? Pero sí que es algo que mucha gente no sabe cómo funciona, no sabe de qué va, y que es algo que saberlo, yo creo que te da te da herramientas, ¿no? Porque sabes cómo funciona, tanto a tu favor como en tu contra. Sí, ¿vale? sí, claro, cuando estás endeudado también, totalmente. Claro, el tema de las hipotecas, por ejemplo, que a lo mejor pueden ser un 3%, pero como pasan muchos años, a lo mejor acabas pagando el triple de lo que has pedido, ¿no? Entonces, esto me parece también un concepto muy interesante, básico, que igual otro día desarrollamos un poquito más. Sin duda, sin ningún problema. Pues seguimos. Me parece que está habiendo mucho valor en muchas cosas que estamos comentando, sobre todo para gente que no sepa. Creo que es una muy buena manera de empezar a entender cómo funciona todo esto. Vale, pues la siguiente es algo para gente que no tiene prácticamente ningún conocimiento, está empezando muy de cero, ¿no? Y quiere saber en qué invertir el dinero, ¿no? O sea, yo tengo un dinero, no tengo ni idea de inversiones, y para empezar, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Hemos visto en las preguntas anteriores que ya hemos de algún modo
planificado o hemos ayudado a entender cómo planificar nuestra hoja de ruta en cuanto a riesgo, objetivos y demás, ¿no? Entonces ya en este punto que tenemos claro lo que queremos, hay que ver cómo conseguimos eso que queremos, ¿no? Entonces yo aquí creo que lo que hay que hacer, y un poquito poniendo el símil, ¿no?, con el mundo del deporte o del fútbol, pues tenemos que hacer un research, una investigación importante de eso que queremos tener en nuestra plantilla, ¿no? Esas acciones que nos gustan. Luego, cuando ya tengamos convocados esos jugadores, esas acciones que nos gustan, haremos los que van a estar en el partido, pero no todos estarán jugando, algunos estarán en el banquillo, y finalmente veremos quién juega, ¿no? Eso sería un poquito el símil. ¿Cómo lo conseguimos eso? Resumiéndolo mucho, diría que tenemos 3 herramientas a usar para poder hacer esta selección, ¿no?, de los convocados, los para el partido y los que juegan, que sería la macroeconomía. La primera herramienta es hacer un análisis macroeconómico. La macroeconomía son las cuentas agregadas de un país, todo lo que pasa en las unidades micro del país, las empresas, unidades familiares y demás, eso genera una actividad económica que se suma y se agrega para tener el PIB, por ejemplo, ¿no?, la producción de un país. Eso sí, sería como el ecosistema, ¿no? Entender qué está pasando en el ecosistema, ¿no? Exactamente, eso sería la macro, ese entorno, ¿no? Que nos dice dónde queremos estar, dónde es bueno estar, pues en ese país, donde sea, ¿no? Luego tenemos el análisis fundamental. En el análisis fundamental ya tenemos dónde queremos estar, y en qué área geográfica, en qué economía, y ahí tenemos que ver cuáles son los jugadores disponibles, cuáles las empresas que empresas pueden... buenas, ¿no? Entonces analizamos, no es muy difícil, pero bueno, hay que sí que estudiarlo un poquito, pues las cuentas anuales de las sociedades, la cuenta de resultados, el balance y la memoria. Ahí vemos pues si tiene problemas para pagar a corto plazo, si está muy endeudada, si tiene un beneficio neto o tiene pérdida, este tipo de cosas, ¿no? Porque ahí veremos pues cuál es la situación y las posibilidades de cada empresa. Eso nos dice el qué, ¿no? En la macro decíamos dónde queríamos jugar, que ahí además yo en la macro utilizo siempre un símil, que es el tema de los campos de fútbol. Sí, a mí me encantó cuando lo pusiste. Explícalo tú, entonces, lo de campos de fútbol. Que se entienda muy bien, ¿no? El tema de que al final las empresas son como el jugador, ¿no? Que me acuerdo que contabas, y bueno, y que al final pues tú puedes tener a muy buenos jugadores, a los mejores del mundo, pero si los pones en un patatal, pues la pelota no va a ir bien, entonces no van a jugar bien, y si los pones ahí en una alfombra verde, ¿no? Es como que pues ahí sí que pueden desplegar todo su fútbol, ¿no? Me pareció súper interesante aquello, de hecho te lo he mencionado más de una vez. Pues lo celebro porque eso define bien lo que es la macro, ¿no? Ese entorno, sí, ¿no? Sí, además hacer esa analogía es como que la puede entender todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo, aunque no le guste el fútbol, yo no soy muy seguidor del fútbol, aunque sí que alguna vez veo algún partido, pero es muy raro. Y claro, sí que todo el mundo puede entender, ¿no? Al final un jugador, si está en un campo que está bien, pues puede desplegar su calidad o su fútbol de una manera muy diferente que si está en un campo que no está en buenas condiciones, ¿no? Pues celebro que te gustara la analogía, porque yo creo que sirve mucho para entender lo que es la macro. Entonces tenemos la macro, en qué campo queremos jugar, con el fundamental decidimos qué empresas seleccionamos, qué jugadores tenemos para convocados, y finalmente... Sí, ahí, si me permites una pequeña cosita, o sea, además de lo que has dicho, ¿no? De ver cuál es el estado actual, también es un poco intentar ver qué va a pasar con esa empresa a futuro, ¿no? Sí. Que no es solo el estado actual, es si yo tengo una empresa que a lo mejor hoy en día no está funcionando muy bien, pero está teniendo un modelo de negocio, por ejemplo, que sé que dentro de unos años puede funcionar, pues igual también puede ser muy interesante, y todo eso forma parte del análisis fundamental, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que te diré una cosa, en el análisis fundamental, analizando lo que pasa hoy, sabremos muchas de las cosas que pueden pasar mañana. Es decir, si hoy yo en el balance de situación me doy cuenta que el fondo de maniobra es negativo, es decir, que los activos realizables a corto plazo son menores que el pasivo exigible a corto plazo, las deudas a corto plazo, yo sé que esa empresa en un futuro cercano tendrá problemas, ¿no? Y si en cambio hay un fondo de maniobra elevado, pues eso ya me dice que esa compañía tiene visos de funcionar bien, ¿no? Si además
pues tenemos lo que decías un poquito tú, ¿no? Pues esa expansión futura en un modelo de negocio que funcione, en un sector que esté yendo bien, pues sí, ver el futuro, ¿eh? Pero insisto, el presente nos sirve mucho para entender qué puede pasar en el futuro en las empresas. Y finalmente, la otra herramienta es el análisis técnico. ¿El análisis técnico qué es? Es analizar los gráficos, los charts que van dibujando con las cotizaciones diarias los diferentes activos financieros. Eso nos da una gráfica con un dibujo concreto, y el análisis técnico te pone a tu disposición, hay que conocerlo y estudiarlo también, pero te pone a tu disposición las herramientas para poder anticipar un cambio de tendencia en ese valor. Pues a mejor o a peor. Un cambio de tendencia quiere decir que si, por ejemplo, el precio está subiendo, pues podemos anticipar de que aquí puede ser que empiece a bajar, ¿no? Exactamente. O al revés, que está bajando o que está lateral, y parece que en este punto el técnico nos dice que es el momento de empezar a entrar porque va a girar al alza, ¿no? Entonces, claro, estas tres herramientas, con la macro decimos dónde, con el fundamental qué, y con el técnico cuándo, porque a lo mejor a mí me puede gustar mucho una compañía, pero está sobrevalorada, no la voy a comprar aún, pero la tengo en el banquillo, preparada para jugar, ¿no? Pues sí, lo como mismo pasa con muchas tecnológicas ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas de ellas, sí. Bueno, muchas no, pero sí que hay algunas, es que me viene a la mente alguna muy específica que sí que estaba muy sobrevalorada, ¿no? Es como, creo que estaban a PERS de 1500, algo así, o sea, algo muy bestia. Sí, algunas sí. Entonces, pues me gusta la compañía, pero tiene una valoración excesiva, me espero. No hay que tener prisa, no hay que tener prisa. De hecho, durante estos años, algunas veces que he hablado con gestores de fondos de inversión, uno que me gustó mucho me decía, nosotros tenemos una selección de no sé cuántas empresas, las tenemos en el banquillo, y si tenemos que esperarnos 3 años a comprarlas, nos esperaremos 3 años, no hay problema. Si le gusta la compañía para entrar al precio justo, ¿no? Entonces, estas 3 herramientas las podemos utilizar... Perdona, pero es que has dicho algo que me parece súper interesante, que es el tema de la paciencia. Sí. En las inversiones, y que la gente es como que parece que le quema el dinero en las manos, lo tengo que invertir, y esto me parece súper interesante, ¿no? Que gente que sabe muy bien lo que está haciendo, lo tiene ahí y no tiene ninguna prisa, ¿no? Y espera que llegue el momento para coger eso, ¿no? No es en plan de me gusta, lo quiero ya, ¿no? Es como paciencia y esperar que llegue el momento, y eso me parece súper interesante. Sí, de hecho, yo creo que la disciplina, que ya la hemos comentado, ¿no? El plan, la hoja de ruta, y la perseverancia en tener la paciencia necesaria para incluir en tu cartera esa acción, es una de las claves del éxito de la inversión. De hecho, este era un gestor inglés completamente, y tiene uno de los mejores fondos de renta variable, y con esta sencilla, ¿no?, explicación que me dio de tener esa paciencia y esperarme si hace falta 3 años para incluir el valor, pues te lo dice todo, ¿no? Cómo acaba pagando esa paciencia, ¿no? Entonces, estas 3 herramientas las podemos utilizar en 2 direcciones. Hay 2 metodologías. Una es lo que llamamos el bottom-up, que le damos más importancia al técnico, a las gráficas, y eso es lo fundamental para que nosotros invirtamos, que esté a precio. Y luego también es importante, pero ya es secundario, qué hace la compañía y cómo está la macro. Esta es una estrategia. La otra, que es más cortoplacista, por ejemplo. Es más cortoplacista, exactamente. En cambio, la otra, que por ejemplo nosotros desde SLM es la que tenemos adoptada, que es la top-down, es la de darle más importancia a la macro, donde se está jugando el partido, el fundamental, que la compañía esté realmente bien y tenga buenas perspectivas de futuro, y como última prioridad, el precio, que también es importante, obviamente, ¿no? Pero si yo invierto, que es nuestra vocación, ¿no?, una vocación patrimonialista en SLM, invierto a 5 años vista, pues el precio será importante, pero no será tan importante como si invierto a un mes vista, ¿no? Y de hecho ahí creo que las dos estrategias son buenas, no es una mejor que la otra, pero sí que es una mejor que la otra en función de nuestro objetivo, ¿sí? Claro, es que depende mucho del enfoque, ¿no? Claro. Para alguien que quiera un objetivo a largo plazo, pues hacer el bottom-up es como, no tiene sentido, ¿no? Porque es como muy cortoplacista y al revés, ¿no? Exacto. Entonces, para quien crea, por lo que hemos dicho antes, se ha trazado un plan con unos objetivos importantes de rendibilidad y que quiere tener una gestión muy activa y entrar y salir muchas veces del mercado, pues tienen mucho más peso el análisis técnico, una estrategia bottom-up. Si en cambio lo que queremos es esta visión nuestra de SLM más patrimonialista,
pues ahí tiene mucho más peso lo que sería el top-down, ¿no? Sí, que es un tipo de inversión, digamos, que sería más por valor, ¿no? Más por valor. Hay como para ponernos un poco en antecedentes, ¿no? Hay como dos grandes ramas, ¿no? Por decirlo así, de inversión, ¿no? Que es value y growth, que es por valor y por crecimiento, ¿no? Y aquí podríamos decir que esta es como más por valor, o sea, es un tipo de estrategia, digamos, que un poco más estable, ¿no? Menos arriesgada y que es como más enfocada a largo plazo, ¿no? Sí. De hecho, para que se entienda bien, ¿no? Una empresa de valor, que para mí en el caso español es muy claro, es el Corte Inglés. Es una empresa que tiene un mercado muy maduro, probablemente no va a incrementar mucho más las ventas, pero tampoco las va a bajar mucho. Tiene un cliente muy cautivo. Sí, es muy estable, ¿no? Muy estable, es una empresa muy de valor. En cambio, una empresa más de crecimiento, pues serían compañías, startups que ya tienen un background, ya tienen negocio, pero que tienen tasas de crecimiento muy elevadas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora todos los sectores chinos en cuanto a los coches eléctricos, a los drones, a la telemedicina, esto a los... Sí, todo lo que es tecnología, ¿no? Lo que es muy tecnología, la tecnología está muy centrada en el growth, no toda, y sí, no claro, todo el growth es solo tecnología, pero sí que es verdad que hay muchas tecnológicas de growth, ¿no? Entonces eso también es un tema pues a tener en cuenta. Y yo creo que esto es más o menos lo que... No, o sea, aquí podríamos estar horas hablando, sí, ¿eh? Sí. Pero son los 4 conceptos clave, yo creo, para ver cómo llegamos a tener esas acciones adecuadas a nuestro perfil. Sí, además me parece súper interesante lo que dice de la macro es donde... El fundamental es qué y el técnico es el cuándo, ¿no? Sí. Es como resumiendo mucho, haciéndolo como muy sencillo, ¿no? Me parece súper interesante. Muy bien, pues aquí tenemos otra que este es para la gente que digamos que tiene un poquito más de aversión al riesgo, de la gente que le importa más el tema de la seguridad, porque bueno, lo más importante para ellos es conservar su patrimonio, ¿vale? Y que no tengan problemas con esto. ¿Cómo invertimos en bolsa de una forma segura? O sea, ¿de qué maneras podemos medir la seguridad? Sí, para el tema de la seguridad yo aquí separaría dos tipos de seguridad, ¿no? La seguridad del activo en el que invertimos, de la empresa que compramos, eso es la seguridad de mercado, la seguridad del emisor, y luego hay la seguridad del depositario o de la empresa o de la entidad financiera que nos permite la operativa, ¿eh? La seguridad operativa es tan importante como la seguridad del emisor, ¿no? Entonces, entrando en la parte operativa y cómo podemos operar en los mercados financieros, es muy importante tener claro con quién estamos operando, quién está depositando y quién nos está ejecutando las operaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de compañías financieras que se dedican a esto, que hay unas cuantas, pero quizá las que más habituales serían, por ejemplo, las sociedades gestoras de fondos de inversión, las sociedades gestoras de fondos de pensiones, las agencias de valores, las sociedades de valores, las EAFIs, los agentes financieros, los bancos, las cajas. Estos serían el tipo, ¿no? El tipo de entidad en la que nosotros a través de ellas podemos llegar a los mercados financieros. Pero claro, este tipo de entidades tienen que estar reguladas, registradas y autorizadas por la autoridad competente. En el caso español, las dos autoridades competentes son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, para todo lo que es el mercado en sí, sociedades, agencias de valores y demás. Y luego para las entidades de crédito, para los bancos y cajas, quien regula y da la ficha bancaria es Banco de España. Entonces, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, con total transparencia en sus web, nos dan la lista de las entidades autorizadas. Es muy fácil. O sea, que lo que tenemos ahí, digamos, que es de fiar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De total fiar, sí. Eso no quiere decir que luego lo pueden hacer mejor o peor, ¿eh? Pero al menos desde el punto de vista regulatorio, que eso da pie a una serie de garantías para el inversor final, esas garantías las tenemos claramente establecidas, porque son entidades reguladas directamente. Vale, ¿cuáles son esas garantías? O sea, que si pasa cualquier cosa, ¿qué garantías tenemos si es una entidad que esté bajo el paraguas, por decirlo así, de la CNMV? Las garantías son múltiples y variadas, ¿eh? Las más importantes, o sea, por un lado, si están regulados, sabemos que el regulador Banco de España
y más arriba de Banco de España, Banco Central Europeo, porque desde que estamos en la zona euro, el Banco Central final es el Banco Central Europeo, pues hacen una supervisión, regulación, inspecciones, si es el caso, de todas estas entidades. Eso como primer punto, pues, por lo cual sabes que están monitorizadas por el regulador. Si tienes un problema, pues que a lo mejor no estás de acuerdo con el precio aplicado por tu agencia de valores en una compra que has hecho de unas acciones, hay una figura que se llama el ombudsman, que puedes ir a presentar tu reclamación y él, como si fuera el VAR en el fútbol, pues verá la foto finish, lo mirará Sí, con como un calma. árbitro, ¿no? Es Como un árbitro, coge sí. los datos de un lado y de otro, como un juez, ¿no? Por Como un decirlo juez, así. sí. Coge las dos versiones y da un dictamen final, ¿de acuerdo? Eso es importante también, ¿eh? Porque eso a veces sucede, este tipo de cosas. Y finalmente, quizá lo más importante es que en el caso español, concretamente, tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Garantía de Sí, a Inversiones. mí esto me parece lo más importante. Lo más, sí, probablemente a todos, ¿no? Que cubre hasta 100.000 euros las posibles pérdidas, pues no sé, si un dinero que tenía en un depósito a plazo de un banco, pues el banco hace quiebra y tiene dificultades, estando regulado tengo derecho a 100.000 euros, ¿no? Entonces eso pues... Y aquí está el pequeño truco, ¿no? De quien tiene más de 100.000, ¿no? Que tenga que tenga el dinero repartido en diferentes entidades, con no más de 100.000 en cada una. Sí, porque es por titular y entidad. Es decir, si yo tengo medio millón de euros y lo tengo toda una entidad y esa entidad tiene problemas, yo puedo reclamar 100.000 euros. En cambio, lo que decías tú, si tengo 500.000 euros y tengo 100.000 en 5 entidades, pues yo tengo cubiertas 100.000, 100.000, 100.000 y 100.000. Y así tienes cubierto todo el patrimonio. Sí, por lo cual eso es básico. Entonces aquí, consejo, pero consejo que lo digo quizás de los consejos hoy que doy con la fuerza más importante. No invirtamos nuestro dinero, no utilicemos entidades que no estén reguladas. Pueden estar reguladas directa o indirectamente, ahora haremos la regulación indirecta, pero que no estén reguladas no pongamos ni un centavo. Es decir, son chiringuitos financieros, ¿eh? Y yo sé que además algunos de ellos tienen una política de venta importante, con mucha presión, con mucha llamada, ¿eh? Lo primero que hay que hacer cuando se recibe una llamada es preguntar ¿bajo qué regulación está usted? Si nos empezamos con regulaciones de no sé qué islas, en no sé dónde, no pongamos nada, de verdad. No. Eso lo digo porque luego hay sustos, ¿no? Sí, a mí precisamente ayer una persona con la que trabajo me envió que le habían propuesto algo, ¿no? Y es como, vamos a ver. Y nada, simplemente era poner el nombre en Google y ahí la CNMV, se veía muy claro que había una lista y estaba ahí, decía que no está autorizado. ¿Cuánto tiempo te tomó eso, Oliver? Menos de un minuto. Pues hagamos eso. Sí. Importante. Y luego a nivel de regulación, la regulación puede venir porque, por ejemplo, para entidades estas que hemos comentado en España directamente vas a pedir la autorización al regulador español, pero también desde que hay la Unión Europea hay lo que se llama el pasaporte comunitario. De manera que, por ejemplo, un banco italiano que pida autorización o una agencia de valores italiana que pida autorización a la CNMV italiana, que no sé cómo se llama, me parece que es la Conso, pero no estoy seguro, la italiana, automáticamente con una pequeña solicitud, que es un tema totalmente, digamos, que es sencillo, un trámite, automáticamente, pues como es un Estado miembro también Italia, esa agencia de valores puede ejercer actividad en España, ¿no? Entonces, no es que esté regulado directamente por la CNMV española, sino por la CNMV italiana, ¿eh? Pero eso también es entidad regulada, ¿eh? Vale, aquí una pregunta que seguro que puede estar en la cabeza de mucha gente. Si yo, por ejemplo, quiero comprar acciones de Apple, que está en Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque está en un país que está fuera de la Unión Europea. No, ¿cómo lo que cuenta es el depositario y con quién haces la operación. Por lo cual, si tú quieres comprar acciones de Apple que están en Estados Unidos, a lo que a ti atañe, la competencia y lo que tienes que tener en cuenta es que si lo compras con una agencia de valores regulada en España por CNMV española o italiana, o que por la pasaporte Comunidad Europea, ¿no? sí, es esa donde tienes, ese es el órgano competente donde tú puedes ir a reclamar si tienes un problema, no Estados Unidos, en España, ¿de acuerdo? Sí, o sea, que lo que tenemos que mirar es el broker, por ejemplo, en este caso, ¿no? De donde vamos a comprar. Sí, de donde está regulado, de donde tiene la autorización. Y luego tenemos el resto de autorizaciones, que estas ya no son automáticas, pero por ejemplo, ya que ponías el ejemplo, pues si un país anglosajón, en este caso Inglaterra, Reino Unido, desde que ha dejado el Brexit,
pues ahora quiere hacer actividad en España, y ya no es automático como en su momento, que era Estado miembro, y tiene que pedir la autorización a la FCA británica, y la FCA británica pide autorización a la CNMV. Es un poquito más enfarragoso, que si la compañía está bien y cumple todos los requisitos, no debería tener ningún problema, pero ahí ya entra un tema más político y sí, más burocrático. Más burocrático, sí. Entonces, esta es la parte de seguridad jurídica, insisto, no a nada que no esté regulado, chiringuitos financieros, me lo quito de la cabeza. Y luego el que si quieres esto lo comento muy rápidamente, porque para mí la parte fundamental es la parte regulatoria, pero a nivel del activo final, el riesgo del activo, ¿no? El riesgo de la inversión, del producto. Ahí hay riesgos que solo los voy a enumerar, pero que básicamente son el riesgo de tipos de interés, por ejemplo. Si los tipos de interés están muy bajos o casi negativos como ahora, pues tiene probablemente mucho sentido invertir en bolsa, ¿no? Porque la renta fija tiene un interés un poco menor, aunque se consigue también un rendimiento, pero menor, ¿no? Si, por ejemplo... La renta fija son todo lo que son bonos, lo que es deuda. Lo que es deuda, bonos y obligaciones. Entonces, si, por ejemplo, en 6 meses el Banco Central Europeo, ahora voy a decir una barbaridad, pero subía los tipos de 0 al 5%, eso vería ese... Revienta toda la economía. Sí, no revienta, pero el efecto, casi, el efecto por el riesgo tipos de interés en el mercado de renta variable sería altísimo, ¿no? Ese es el riesgo. Luego hay el riesgo sistémico. El riesgo sistémico, pues es el problema de entidades que pueden tener problemas y que arrastren por efecto contagio a todo el colateral, ¿no? Eso lo vimos con Lehman Brothers en el año 2008. Riesgo sistémico muy difícil de controlar, muy difícil de controlar. Luego tenemos el riesgo país, ¿no? Pues la situación de un país, ¿no? Pues hay países que tienen una macro, por lo que decíamos antes, que son verdaderos patatales, ¿no? Que tienen problemas realmente. Sí, o igual que pase cualquier problema político que cree mucha inseguridad y que... Exacto, o puede mejorar. Por ejemplo, el riesgo país de Italia, desde que han nombrado primer ministro a Mario Draghi, ha bajado muchísimo. Que te encanta. Que me encanta, sí. Y pues con Mario Draghi ha bajado mucho el riesgo país, muchísimo. Hemos dicho el riesgo país, el riesgo sistémico, el interés, el riesgo de tipos de interés, el riesgo de solvencia, el riesgo de la situación económico-financiera de esas entidades donde invertimos, y luego el riesgo de contrapartida, que va muy ligado con la liquidez, es decir, la posibilidad de que no podamos liquidar una operación a un precio aceptable o el que veamos en pantalla. O sea, que no podamos vender nuestras acciones, por ejemplo, ¿no? Exacto, o que las podamos vender, pero por muchísimo menos. Por muchísimo menos de lo que vemos en pantalla. Y estos serían los riesgos que aquí podemos también, en otra ocasión, si quieres, desarrollarlos, pero al menos tenerlos... Pues bueno, tenerlos ya en la cabeza, ¿no? Los riesgos del producto del emisor en sí. Genial. Pues seguimos con otra que también se va repitiendo y que también es para gente que empieza muy de cero, ¿no? Y es, ¿qué beneficios tiene o por qué es bueno invertir en acciones de una empresa? O sea, ¿qué es lo que nos aporta? Sí, a ver, puede ser bueno, muy bueno, malo, muy malo, ¿no? Pero depende de la empresa. Depende de la empresa y sobre todo de nuestro proceso y si hemos sido rigurosos en todo lo que hemos ido explicando hasta ahora, ¿no? Si hemos sido rigurosos y hemos conseguido seleccionar una empresa adecuada a nuestro perfil y una empresa pues que tiene un buen modelo de negocio, por todo lo que hemos ido comentando, el beneficio para nosotros, por un lado hay un beneficio de satisfacción, que muchas veces se olvida y yo creo que es importante. El beneficio emocional de decir, oye, estoy comprando acciones pues que están funcionando, que además hoy en día, que esto cada vez tiene más importancia, son socialmente responsables y de alguna manera participo a esta inversión con mucho más respeto por el planeta, por ejemplo, ¿no? Esta parte más emocional. Luego viene la parte puramente económica, ¿no? Si nosotros hemos acertado en la compañía, participaremos del beneficio de esa empresa si reparte dividendos. Sí, porque al final cuando compramos una acción somos propietarios, bueno, no entre comillas, somos propietarios de una parte muy pequeña. Sí. Somos propietarios. Sí. Exactamente. Y al ser propietarios, si esa empresa va bien, pues va bien y reparte beneficios, recibiremos parte de esos beneficios. Y además, si el mercado financiero valora que está haciendo una buena labor, lo lógico es que esa empresa vaya incrementando su valor de cotización, por lo cual también estaremos revalorizando el valor de nuestra inversión. Esos son los beneficios, muy resumidamente. Aquí lo que también hay que tener en cuenta que
va cambiando la situación, ¿no?, de una empresa. Una empresa durante un periodo pues tiene un ritmo de crecimiento y Sí, de claro, esto no beneficios. es una línea recta. Exactamente, no son muy bien, no son lineales los mercados. Por lo cual, aquí sí que yo, como beneficio, porque esto también lo he escuchado muchas veces y lo explico también en las clases, y para mí es una leyenda urbana que es totalmente errónea, que dice, a largo plazo, en la inversión en bolsa siempre ganas. Esto es falso. Esto no, es, Claro, sí, esto no es correcto. Claro. Es decir, no siempre ganas a largo plazo en bolsa. Si tienes las empresas adecuadas, a largo plazo tendrás muchas posibilidades de ganar. Pero atención, que es que los olvidamos. Tú decías, sí, claro, pero muchas veces olvidamos que han habido grandes compañías muy conocidas que si tú miras dónde estaba Bankia hace 5 años, Telefónica dónde estaba, muchas compañías. A mí un ejemplo muy bestia me parece Kodak. O Kodak, por ejemplo, muy bien. Sí. Entonces, a largo plazo, bueno, insisto, siempre hay que ir monitorizando cuál es la transformación económica de los países y de las empresas y el efecto que eso tiene, ¿no? Entonces, yo diría que básicamente los beneficios pues son esos, muy resumidamente, la parte más emocional, la parte más económica. Y en la parte económica, lo que decíamos antes, esos dividendos, pues si los reinvertimos en más acciones de la misma sociedad, pues ya tenemos el interés compuesto. Vale, sí, que aquí entraríamos en otro, que si quieres lo podemos dejar para otra pregunta, el tema del interés compuesto, que me parece súper interesante. Mucho. Vale, de hecho creo que es la clave de todo esto, entender cómo funciona, tanto a nuestro favor como a nuestra contra, que la gente solo lo habla a nuestro favor, pero si juega a nuestra contra, pues también nos perjudica mucho, ¿no? Entonces tener eso en cuenta. Pero si quieres lo dejamos para otra pregunta. Cuando quieras. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale, y bueno, siguiendo un poco con esto, pues teniendo todo esto que hemos visto más o menos por la mano, pues ¿qué necesitamos para comprar acciones? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para comprar en bolsas? Primero tener el perfil adecuado, lo hemos estado diciendo. Si tú no tienes el perfil adecuado, porque cuando caiga un valor no vas a dormir, no tienes que invertir en bolsa, así de sencillo. Gente, yo mira, no sé si lo puedo decir, pero tú eres guitarrista profesional, ¿no? Músico profesional. Yo, por ejemplo, me encantaría tocar la guitarra como la tocas tú, y de hecho he hecho algún curso en el pasado de guitarra, pero estoy negado para este tema. Lo he probado y oye, con todo el pesar, porque me gustaría, pues he visto que no puedo tocar la guitarra correctamente, ¿no? Para tocarla mal prefiero no tocarla. Entonces, pues oye, no puedo, no pasa nada. Tenemos actitudes para una cosa y para otra. Entonces, hay gente que si no tiene la actitud y la capacidad de invertir en bolsa, no pasa nada, no tiene por qué invertir en bolsa, no hay que forzarlo, ¿no? Entonces, tener el perfil adecuado, tener esos recursos ociosos que hemos comentado antes, que pueden ser estancos o permeables, importante tenerlo claro. Hay que abrir una cuenta de efectivo en una entidad bancaria, y además de la cuenta de efectivo hay que abrir una cuenta de valores en la misma entidad bancaria. ¿Por qué? Porque las acciones que iremos comprando, los bonos, lo que sea, se depositan en ese depósito de valores, y los cupones que van pagando los dividendos se abonan en la cuenta corriente. Y si vendemos, se abona en la cuenta corriente. Y si compramos, se carga en la cuenta corriente. Es importante que tengamos claro que hay dos cuentas, la de efectivo y la cuenta de valores. Vale, pero esto normalmente, también para que no parezca tampoco tan complicado, digamos que en la mayoría, me imagino que todas, pero bueno, igual todas no, pero en la mayoría, cuando abres una ya te abren la otra, digamos que te abren ¿no? Te hacen como el pack, por decirlo así, ¿no? Sí, lo hacen de manera, si tú abres una cuenta... Sí, lo digo porque si no, alguien que no sepa de qué va esto, Sí. pues, ahora tengo que ir aquí, abrir una cuenta, abrir otra cuenta aquí, es como, No. Sitio y... Si tú dices, mire, yo quiero, pues por ejemplo, ¿no? El ejemplo que ponía yo antes, cuando tenía 16 años, yo tenía una cuenta de efectivo solo. Bueno, tenía la típica libreta, ¿no? Que se lleva mucho. No tenía cuenta de valores. En el momento que yo digo, compro las acciones de Abertis, pues me abrieron también la cuenta de valores de manera automática, ¿no? Pero bueno, yo lo digo a nivel, no tanto que a nivel operativo no es un problema, porque te lo hacen, como dices tú, en el pack, pero sí que luego al mirarlo a veces la gente se confunde, y no se tiene que confundir. Lo que es el activo en sí, que es en especie, por decirlo de algún modo, está en el depósito de valores. En el depósito de valores no hay dinero, hay acciones. 30 acciones valoradas a tanto, con un valor obviamente. En cambio, en la cuenta de efectivo hay dinero. Y eso es lo que se necesita. Luego también se necesita, y yo también, esto es un tema que es importante, es conocer los costes operativos. Los costes operativos de operar. Sí, que esta es
más importante de lo que pueda parecer muchas veces. Sí, entonces los costes operativos, hay una tendencia últimamente, sobre todo pues bueno, con los millennials, ¿no? Que son gente, yo me considero muy analógico, ¿no? Pero la gente millennial pues son 5.0, ya no sé dónde estamos, 10.0, ya no lo sé. Entonces utilizan plataformas que a veces operan directamente en una app, Sí, sí. en el teléfono móvil. Y por ejemplo hay un operador que está muy de moda ahora que se llama Robinhood, y no tengo nada en contra, pero sí que advierto que Robinhood, los costes operativos de ejecutar las operaciones son muy bajos, y en algunos casos incluso nada, pero muy bajos. Vale, pero esto hay gente que le puede sonar como, ¿me adviertes de que son muy bajos? ¿Esto es un problema? ¿Por qué es un problema? Para mí es un problema. Es un problema por lo siguiente, porque si tú tienes costes operativos muy bajos, resulta que tendrás, o sea, Robinhood de algún modo, en este caso, o todos los que sean tipo Robinhood, tienen una presión para hacerte operar mucho, porque tienen mucho margen por cada operación, ¿no? Entonces, al tener... Al revés, ¿no? Tienen muy poco margen. Poco margen en cada operación. Entonces, te incitan a operar mucho. Cuanto Claro, más su operes... negocio está ahí, ¿no? Está en el volumen, en que hagas mucho, Exacto. porque te cobran muy poco, pero esperan que hagas Son mucho. economías de escala, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo que además yo cuando estudiaba para sacarme la licencia para operar en la City en Londres, estaba muy tipificado y estaba muy claro y todo el mundo lo tenía muy presente, que es el churning, ¿eh? Que el churning es una palabra inglesa que quiere decir el comprar y vender de manera desmesurada sin un razonamiento, sin un factor de fondo para hacer esa venta o esa compra. Eso Sí, es sin una coherencia. Sin una coherencia, es simplemente comprar por el hecho de comprar, ¿eh? Y vender por el hecho de vender, bueno, para ir generando estas pequeñas comisiones. Casi igual que el que hablábamos antes, el que esperaba 3 años para comprar unas acciones, ¿no? Exactamente, fíjate la diferencia. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, por lo cual sí que es importante, obviamente, saber los costes operativos, no nos tienen que pagar, no nos tienen que crujir a costes, pero yo no soy de los que pienso que hay que buscar la plataforma más económica. La plataforma más fiable, con más garantías, que cuando pongas una orden sea clara, concisa y se ejecute con facilidad y que no tengas ningún tipo de presión a seguir operando. ¿Eh? Y yo creo que con eso es... Pero el tema de la fiabilidad y de las órdenes hoy en día yo creo que está bastante equilibrado, ¿no? Está bastante bien ya conseguido, ¿eh? Pero sí que a veces aún hay un tipos de órdenes, hay las órdenes por lo mejor, órdenes a mercado, órdenes limitadas, entonces a veces hay problemas con si te dura un día o te dura más días, si el vencimiento lo he puesto me lo respeta o no me lo respeta, si entra en el momento de apertura o aún no está en el momento de apertura. Hay aún pequeños matices, que están mucho mejor que cuando yo empecé hace unos años, ¿eh? Pero también es importante que funcione de un modo, digamos, que fluya, ¿no? Que fluya con tranquilidad todo el tema de la operativa, importante. Sí, esto lo veo importante también porque hay algunas que normalmente son estas que se anuncian más, ¿no? Que es para gente que no, precisamente para el público al que estamos yendo, que es gente que no tiene una formación, ¿no? Y claro, van ahí y quizás tienen un poquito de beneficio, pero después la comisión que les cobran es una pasada. Claro. Y se les va prácticamente ahí, ¿no? Totalmente. Entonces es como... o sea, con los beneficios, con las comisiones que te van cobrando, prácticamente es lo que va haciendo que tu cuenta baje, aunque puedas estar más o menos break-even, pero de las comisiones va bajando. Claro, y si hay mínimos, si por ejemplo por cada operación, me lo invento porque no lo sé ahora mismo, pero por cada operación te cobran 1 euro, por decir algo. Claro, cuando inviertes 500 euros, pues tiene más impacto ese mínimo que si es un mínimo de 1 euro por una operación de 50.000 euros, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más, que es un poquito el caso que estamos comentando hoy, cuanto menor es el volumen de la inversión, más atentos hay que estar en los costes operativos. Pero insisto, no hay que ir a buscar el más barato, que también, cuanto más barato mejor, Sí, como en todo. Pero a veces Pero si hay unos poca, mínimos, si hay una poca diferencia, pero la otra plataforma o la otra agencia de valores, sociedad de valores, es mucho más, fluye todo mucho más fácil, más transparente y con más estable también. Y más estable, pues eso también lo valoraría, yo lo valoro al menos. Muy bien, pues nada, una vez que ya tenemos todo esto, ¿no? Que la gente pues ya tiene un perfil más o menos, que sabe lo que necesita, pues ahora otra pregunta muy recurrente es ¿cuál es el mejor banco para abrir una cuenta de inversión?
Yo no voy a decir ningún nombre. Si no, que lo paguen. Si no me pagan, no lo voy a decir. No voy a decir ningún nombre, bromas aparte. Pero sí que diría que lo importante aquí, teniendo en cuenta lo que hemos dicho en la anterior pregunta, es que ese banco esté especializado en eso que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo lo que quiero es hacer fondos de inversión, voy a entrar en una entidad financiera que tenga una buena gestora de fondos de inversión, reputada, y que tenga un track record, un historial de un buen trabajo y profesional. Por lo cual, si yo quiero hacer inversión indirecta en fondos de inversión, voy a buscar la mejor gestora. Si lo que quiero hacer es comprar y vender acciones, tengo que buscar una buena agencia de valores que se dedique específicamente a eso. Si sobre todo voy a hacer acciones españolas, una buena agencia de valores que conozca bien el mercado español. Bueno, yo no las recomiendo mucho, pero... Bueno, pero y si por ejemplo voy a hacer acciones globales, americanas, pues esa sociedad que esté, digamos, bien centrada en ese mercado. Es decir, todos pueden ser buenos, pero es importante la especialización, ¿no? Que en ese aspecto concreto de mercado, porque como hemos dicho desde el principio, el mercado financiero es muy amplio, ¿no? Si por ejemplo yo lo que quiero hacer es comprar productos como ETFs, que son fondos cotizados indiciados, pues hay una serie de compañías que son muy específicas para eso, ¿eh? Y no mucho más que eso te puedo decir. Es decir, básicamente que intentar buscar la especialización. La especialización, ¿no? Sí. Sí, yo por ejemplo tengo uno para fondos, otro para ETF y acciones, y sí, buscar un poco esa parte. Pero bueno, ahí cada uno que haga su búsqueda, ¿no? Y que ya tiene también, con lo que hemos dicho antes, ya puede mirar cosas, los ¿no? criterios los para criterios, la con el tema de la CNMV, que siempre me lío con esta sigla. Y bueno, estas cosas de seguridad, pues todo esto tenerlo en cuenta a la hora de hacer la búsqueda de cuál es la mejor opción, ¿no? Para cada uno. Sin duda. Y el tema de lo que has comentado, de que no solo es un tema de comisiones, que también ver un poco cómo funciona lo demás, ¿no? Yo creo que con eso ya tienen una base como para poder hacer su propia búsqueda, ¿no? Exactamente. Genial, pues seguimos. A ver... pues mira, esta tiene que ver con algo que hemos hablado antes, ¿vale? Que es como una vez que ya la gente pues tiene abierta su cuenta y demás, es como, vale, ahora ¿cómo y cuándo compro acciones? Aquí me voy a repetir, porque básicamente yo creo que ya lo hemos comentado. Yo el cómo y cuándo es utilizar bien las herramientas que hemos explicado antes, ¿no? El cómo es todo el tema de a nivel operativo, pues cómo lo vamos a hacer, el tipo de orden, la plataforma y demás. Y luego a través de la estrategia que hemos comentado antes, ¿no? Dónde con la macro, qué con el fundamental, cuándo con el análisis técnico. Y entonces, teniendo en cuenta esto y sobre todo que hay que ir monitorizando eso. Es decir, yo... O sea, hay que ir chequeándolo exactamente. Recurrentemente, ¿no? ¿Cómo y cuándo? Pues con lo que hemos explicado hasta ahora, yo creo que podemos decidir cómo y cuándo. Ahí hay que tener muy en cuenta la actualidad económica, sobre todo para el cuándo, también para el cómo. Es decir, pues por ejemplo, actualmente pues China, por ejemplo, es de las pocas economías importantes que el año pasado acabó no en recesión, el resto acabaron en recesión. Pues probablemente una de las zonas donde centrarnos es China, ¿no? ¿Cuándo? Pues ya, yo creo que hay que comprar ya en China. Nosotros ya además ahora es un buen momento, que lleva una castaña importante. Exacto. Pues China, por ejemplo, ¿cuándo? Pues yo ya iría comprando. Si me dices Italia, por ejemplo, pues con esto no es consejo de inversión. No es consejo de inversión, ¿no? Pero para poner ejemplos del cómo y el cuándo, ¿no? La actualidad de los mercados. Y luego, pues lo que decíamos antes también, en función de los plazos que yo me marco, pues me centraré mucho más en el valor por técnico y si invierto más a largo plazo por fundamental, ¿eh? Yo creo que eso es lo que te podría contestar en esta pregunta. Vale, y el cuándo pues sí que podemos decir que, pues como yo he dicho antes, normalmente suele ser una buena opción. Cuando hay alguna bajada, pues tenemos la oportunidad, siempre y cuando el valor sea bueno, evidentemente, ¿no? Si tenemos una empresa que esas acciones sabemos que son buenas y como comentabas antes, ¿no? Yo sé que esta empresa la quiero, pues aprovecho que haya una caída, pues porque puedo comprar más barato, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, mira, ahí lo que has dicho para mí eso es fundamental. Es decir, primero sé que la quiero y cuando veo que está a precio o considero que está a precio, la compro. ¿De acuerdo? Sí, claro, en ese orden. En ese orden, muy bien. Ahí. El problema es cuando yo veo una empresa que está barata
y la compro por el hecho que está barata. Y luego veo si me gusta o no me gusta. Error. Y eso se hace, ¿eh? Error. A mí la empresa me tiene que gustar por temática. A mí me llama mucho la atención que hablamos cosas que habladas aquí pueden ser tan de sentido común que la gente dice, pues claro. Pero es que después es muy sorprendente la cantidad de veces que pasa lo otro, ¿no? Y la parte también emocional de todo el mundo vemos claro de acelerarse. Sí, o sea, yo cuando hubo pues la caída que hubo el año pasado, ¿no? Pues era como, yo tenía un dinero que estaba esperando a que pasara algo así, más o menos, que hubiese alguna caída para entrar, ¿no? Pero cuando llega el momento, ahí también está la emoción, que dices, ostras, vale, yo sé, o sea, a nivel de aquí sé que tengo que entrar, pero a nivel de aquí es como que no es fácil. Me da respeto, sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Nosotros desde SLM tenemos un vehículo que se llama SLM Iceberg SeaCap y precisamente, y te entiendo muy perfectamente porque también estuvimos manteniendo mucha tesorería, mucho monetario, importante además, y entramos después de las caídas de marzo-abril, que ahora parece lo más normal del mundo. Bueno, claro, pero te puedo asegurar que en el momento de entrar pensábamos que las valoraciones eran muy buenas, pero veníamos de unas bajadas muy importantes. Entonces entrabas acongojado, por decirlo educadamente, ¿no? Entonces luego ha ido muy bien, la verdad, pero no todo el mundo entró, ¿eh? De hecho, mucha gente salió y no volvió a entrar, ¿eh? Sí, yo entré relativamente tarde. O sea, yo ahora miras el gráfico y, claro, podría haber entrado antes, pero bueno, claro, entra. Nosotros entramos entre el 20 y el 25 de marzo. Entramos muy bien. Obviamente hay una parte de suerte, ¿eh? Porque podía haber caído más, pero la verdad que entramos de manera genial, nos fue muy bien. Y luego volvimos a entrar porque teníamos otra vez tesorería. Volvimos a entrar justo antes de que empezara todo el tema de las vacunas, ¿eh? Que empezaran así las vacunas en octubre, noviembre, y ahí también el tema de vacunas volvió a coger... noviembre hubo ahí otra vez, pues ahí volvimos a entrar un poco antes, ¿eh? Y ahora hemos entrado últimamente también, y ahí, por ejemplo, ves, estas últimas correcciones nos han afectado algo. Poco, porque yo creo que son correcciones técnicas, pero que afectan, ¿no? Ahí el timing ha sido peor. Sí, esta semana pasada ha habido ahí bastantes correcciones. Yo también he recibido mi parte también. Muy bien, pues seguimos. Muy bien, pues vamos con otra que a pesar que yo creo que está formulada desde una perspectiva, creo que la vamos a responder de otra bastante diferente, que la vas a responder de otra bastante diferente, ¿vale? Y creo que aquí tenemos bastante cosas de las que podemos hablar, que creo que pueden ser muy interesantes. Muy bien. Que es, ¿cuál es la mejor inversión que se puede hacer? La mejor inversión que se puede hacer... que está claro, evidentemente está hecho esta pregunta amplia. por alguien que le faltan muchos datos, ¿no? Porque es como una pregunta muy amplia. Y bueno, ahora vamos a ver... Vamos a intentar acotarla un poco, a ver si lo conseguimos. Primero, invertir en un activo que tenga un modelo de negocio ganador. Un modelo de negocio que tenemos que comprar con el activo, con el bono, con el fondo, tiene que ser un modelo de negocio ganador, importante. En el sentido de que es eficiente y es solvente. O sea, que en una cadena de videoclubs ahora mismo no es muy buena. No, y de hecho entraremos en este tema. Pero haces bien porque ya me estás pinchando. Pero lo acabaré diciendo. No iba por ahí, pero... Lo acabaré diciendo. Luego, analizar que el valor fundamental de la sociedad no esté muy alejado del valor en bolsa. ¿Esto qué quiere decir? Y me explico. Una sociedad, vemos sus cuentas anuales y vemos que su valor fundamental, su valor real, lo que decimos valor en libros, es de 5 euros por acción, por ejemplo. Eso sería lo mismo que en una casa el valor de tasación. Cuando tasamos una casa, sabemos lo que vale realmente según la tasadora, ¿no? Pues según el contable y las cuentas anuales tiene un valor intrínseco o fundamental, que en este caso, que un ejemplo que me invento es 5. Pero luego vamos a mercado, porque cotiza en el mercado esa acción, y resulta que está a 25. O sea, si tú la compras a mercado, estás pagando 5 veces el valor real que tiene. Es decir, de los 25 euros, 20 son de lo que yo digo, algunos dicen de expectativas, yo digo de humo. Es decir, son 20 euros... Depende de quién lo diga, no será muy diferente, ¿no? Sí, entonces, claro, yo estoy pagando en sobreprecio. Yo no compro una acción que la pago 5 veces su valor en libros. Algo más de valor en libros, sí, si quieres hasta 2 veces. ¿Sí? Si el valor en libros es 5, el valor intrínseco, y pago 10, he pagado 2 veces. Bueno,
Pero también teniendo en cuenta perspectivas. las perspectivas, sí. Demás. Pero esa es la gran trampa, Oliver, las perspectivas. Es decir, yo es que las expectativas son buenas y por eso compro 100 veces su valor en libros. Ya, No, claro. Tienen que ser muy buenas las Claro, expectativas. dentro de unos límites, evidentemente. Dentro de unos límites. Entonces, eso también es muy importante. Que compremos lo más cerca que podamos de su valor intrínseco y en Incluso libros. si podemos por debajo. Y si podemos por debajo, esto ya es lo ideal. Y luego también, yo aquí hablo también, que creo que es importante, aparte del modelo, que decíamos, un modelo de éxito, que esté en un sector, lo que yo digo, en un pastel creciente. Es decir, que ese sector sea un sector que actualmente pues tiene una valoración de 10.000 millones de dólares, pero tiene una valoración, un ritmo de crecimiento que a lo mejor en 5 años serán de 100.000 millones de euros, por ejemplo. Como por ejemplo, El sector de los coches eléctricos, por ejemplo. O el sector de la telemedicina, medicina a distancia. y por poner algo que es como más rompedor, por ejemplo, el de los drones, podríamos decir. Y de los drones. El de los drones, pues también. Que ahí sí que es algo completamente nuevo, porque al final de los coches eléctricos ya hay Ya coches. empiezan y están rodando, sí. Los drones también, pero drones tripulados, una serie de cosas, ¿no? Entonces, si puede estar en ese sector, pues también tenemos muchas posibilidades de éxito. Insisto, un modelo de negocio dentro de un sector en crecimiento. Un mal modelo de negocio en el sector de los drones tampoco lo quiero, Claro. que quede claro. Y luego, finalmente, lo que podríamos decir es que también podemos tener un sector más estable, más maduro, pues el sector, no sé, sector del turismo, ¿no? Bueno, tiene crecimiento relativo, pero relativo. Los volúmenes del sector turístico en España llevan ya años creciendo, pero a un ritmo, bueno, bastante acotado, contenido, ¿no? Contenido. Entonces ahí, el modelo de negocio y la compañía que pueda conseguir cada vez más una parte mayor de esa tarta, ¿no? Cuota de mercado. Cuota de mercado, share, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos 100 unidades, si yo ahora estoy con 20, pues que pueda ampliar a 30, 40 o 50, ¿no? Exacto. Lo sé que lo he dicho por activa y pasiva, pero lo quiero decir una vez más, que podamos dormir por la noche, y eso es fundamental, porque si no vamos a dormir por la noche es cuando, con esa disciplina que tú pues la tienes muy en cuenta, van a pesar más las emociones sobre la frialdad de la disciplina. Entonces, insisto, no todo el mundo puede invertir en bolsa. Quien puede invertir en bolsa, una de las señales es que duerma por las noches, no esté toda la noche dándole vueltas. Yo creo también, en este sentido, que hay una parte de entender cómo funciona. O sea, si no entendemos que esto es algo normal, que pasa, evidentemente siempre hay excepciones, ¿no? Pero si tú no entiendes que Tienes esto razón. no es una línea recta hacia arriba, ¿no? En el Tienes momento razón. que tú entiendes que esto es hacia arriba, ahora baja, ahora sube hacia baja, pues digamos que encajas mejor, ¿no? Esas bajadas que evidentemente luego pasa pues lo que pasó en marzo del año pasado, y esto nadie lo esperaba, y claro, y ves que baja un 40% en un mes, en menos, y es como, ¡buah! Evidentemente pues ahí todo el mundo entra un poco esa parte. Pero sí que hay cosas que son como más, no sé, que caiga un 5% algo, es como, bueno, es algo que puede pasar, y yo creo que el tener ese conocimiento de entender que esto forma parte del juego te hace que duermas por la noche. Y yo pues eso, ya te digo, yo tengo bastante en tecnológicas, y la semana pasada pues se pegaron fuerte y cayó fuerte. Y es está como, relativamente tranquilo. bueno, completamente tranquilo. Muy bien. O sea, entiendo que forma parte del juego. Claro, porque aquí yo creo que también, pues tú, ¿no? Que has ido pues intentando cada vez, ¿no? Implicándote más en los mercados financieros y entendiéndolos mejor. Una cosa es llegar a mercados financieros, por eso lo que me dices me parece muy interesante, porque es llegar desnudo. Es decir, yo desnudo invierto porque me han dicho que puedo ganar mucho y luego resulta que lo pierdo todo, ¿no? Y bueno, todo, o pierdo un 5% un día. En cambio, si tú al menos escuchas, por ejemplo, toda esta entrevista de lo que hemos ido hablando y te formas en escuelas y sigues viendo más talleres, más seminarios, tú obviamente, claro que no te gustará ver ese día que pierdes un 5, A nadie le gusta verlo. a nadie, pero entenderás, pues bueno, que puede pasar y que de hecho pasa, ¿no? Totalmente de acuerdo en esto. Y por eso, cuando hablamos también de los modelos de negocio, no debemos invertir en modelos de negocio fallidos. Y esto lo digo porque tú antes ya me estabas tirando de la lengua con un tema
A mí que me registren. Con un tema que, voy a decir el nombre, el tema de GameStop. Nosotros en los últimos tiempos resulta que una empresa con un modelo de negocio totalmente fallido, porque era casi como los viejos videoclubs, en este caso de videojuegos, de presencia física y demás, además con un análisis fundamental terrorífico, muy mal, pues resulta que en uno de estos foros, que al principio yo te decía que yo no soy de foros, a través de una plataforma que además es Robinhood, con pocos costes, y a través de muchos millennials, se ha hablado que ha sido el David contra Goliat, y eso es verdad, han democratizado y ha llegado a miles de millones de pequeños inversores y han conseguido que este valor, que es un negocio fallido, pues haya tenido subidas espectaculares. Sí, es que aquí también pasa algo que es muy, muy interesante, porque estamos hablando del valor intrínseco de la empresa y demás, y al final, quien pone el precio es el mercado, ¿no? Sí, es como la oferta y la que demanda. sí, o sea, al final si hay un montón de gente que compra eso y que invierte ese dinero, pues el precio sube independientemente. O sea, eso es otra cosa que yo creo que también es importante dejar aquí, ¿no? Que muchas veces podemos hacer bien el estudio y puede ser una empresa buena y no puede funcionar por lo que sea, ¿vale? Porque el mercado pues todavía no o ya no lo entiende de la manera que lo podemos entender nosotros, ¿no? O sea, que al final también tenemos que entender que la parte emocional no solo es la nuestra, sino que también hay la parte emocional de lo que es los otros inversores, ¿no? Sí, sí. Que de hecho los buenos también se aprovechan de eso, ¿no? Saben Sin que duda. cuando vienen cosas así que la gente tiene miedo, pues saben que la gente va a vender porque tiene miedo y precisamente ahí aprovechan y ahí es donde tenemos que ser un poco inteligentes y también tener claro nuestro mapa, ¿no? Que hablamos al principio, ¿no? Sin duda, sí, sí. Además aquí, es decir, nosotros intentamos dar nuestra opinión, nuestra humilde opinión sobre pues cómo debería ser la inversión y en todas estas preguntas que me has ido comentando. Yo te voy dando mi respuesta desde un ángulo estrictamente profesional y de experiencia larga en mercados financieros. Ese es mi enfoque y ese es mi apoyo y mi consejo a la gente que me lo pregunta. Ahora bien, yo soy muy consciente, porque no soy tonto, que hay otra parte que, como tú bien decías, en los mercados que la variación, como en el caso de GameStop, nada tiene que ver con todo lo que os he explicado, o muy poco. Sí, sí, claro, es como al revés, casi. Es como al revés, que es casi como la otra cara de la moneda. Entonces, yo lo que digo, que cada uno es mayorcito para hacer lo que quiera, pero lo que sí que digo es que lo que yo he ido explicando y lo que me decía, por ejemplo, este gestor de esperar 3 años para comprar un valor y tal, a medio y largo plazo, eso siempre tiene su recompensa, con todos los errores que puedan haber, pero tiene su recompensa. En cambio, cuando nosotros compramos GameStop, que en pocos días sube un 300% y demás, eso puede funcionar, sin duda ya ha funcionado, pero por unos días, no por un periodo prolongado de tiempo. Porque al cabo de otros 3 días perderás todo, o bajará a la mitad de lo que ha subido, o... Sí, es más mirarlo como una operación especulativa. Pero no solo especulativa. Además de especulativa, llegamos a un punto que eso más que invertir en bolsa, es invertir en el casino, sí, pero no jugando al póker, como tú decías, que eso es muy diferente, porque hay toda una estrategia, sino que es jugar la ruleta. Entonces yo ahí no me encontrarás ahí, porque ahí estoy lejos de esta manera de llegar a los mercados, que además sé que luego genera una serie digamos, de disgustos y de situaciones familiares difíciles. En el tema de GameStop, no sé si lo sabes, pero hay algún adolescente que a su padre le dijo: mira, todos tus ahorros del fondo de pensiones, todo lo vamos a meter en GameStop. Hostia, ves que eso es... Entonces, o doblamos o lo perdemos. Así, o doblamos o nos tenemos que ir a vivir debajo de un puente, ¿no? Luego hay chicos... Todavía flipo con eso. Sí, no, pues esto desgraciadamente pasa. Otro chico también, en toda esta manera de operar, no hace mucho, pues se suicidó. Es decir, ojo, estamos hablando de cosas muy serias. Por lo cual, a mí no me encontrarás en esta zona aquí, yo más de ruleta rusa casi, desgraciadamente. Sí. No, es que yo esto lo veo casi más como un divertimento, por decirlo así, ¿no? Es como gente que es como, vamos a jugar, ¿no? Que lo que se dice en póker gamblear, ¿no? Ya. Como, venga, vamos aquí, sí, es lo que tú dices, sí, es ir al casino. Es ir al casino y tiro a ver si me sale por aquí y por allá. Sí.
¿Tenemos algo más? Bueno, aquí la verdad es que podemos hablar de un montón de cosas, lo que pasa bueno, que yo creo que ya llevamos un ratito, yo creo que hay mucho valor en lo que hemos dicho. Eso espero. Sí, no, yo creo bueno, que hemos conseguido lo que esperaba. De todas maneras, pues nada, aquí abajo pues podéis dejar vuestros comentarios de qué os ha parecido, preguntas que podáis tener y bueno, las que más se repitan, pues probablemente pues vayamos haciendo más vídeos, más colaboraciones. Si Roberto nos hace el honor de estar por aquí. Será un placer. Y nada, pues nada, espero que os haya encantado el vídeo, ya sabes, puedes dejar aquí un me gusta, te puedes suscribir, dejar comentarios que siempre ayudan. Y como ya te digo, pues todo lo que dejéis abajo yo lo leeré personalmente. Y si vemos preguntas o cositas que se os han quedado en el tintero y demás, pues iremos haciendo más vídeos y más colaboraciones. Así que nada, lo he hecho. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a ti. Ha sido de verdad un placer y un honor tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Vale? Y empezar esta parte de la sección o sea, digamos que lo que quiero es llevar esta educación financiera, que además sé que te encanta y por eso también estás aquí, porque sé que eres muy defensor de la formación y de que la gente entienda lo que está pasando. Y además yo creo que a nivel un poco general, pues todo el mundo debería tener un mínimo, que es algo que lo digo mucho y siempre, ¿no? Pero es algo que no nos enseñan en ningún sitio y al final el dinero manejamos todos los días, así que tenemos que aprender a ya no solo invertir, como estábamos haciendo aquí con Robert, es a saber manejarlo, a tener una buena relación en general con el dinero, ¿no? Así que nada, pues lo dicho, muchas gracias, Robert, y nada, nos vemos en próximos vídeos.